bienvenidos a Terapia de Shock. Vamos a darles una pastilla rápida acerca de lo que está ocurriendo en Alemania y por qué eso es importante para la Unión Europea y para el mundo. Resulta que el presidente, el canciller alemán, en Alemania existen los dos cargos, el presidente y el canciller. El presidente es el jefe del Estado, mientras que el canciller es el jefe de gobierno. Está en manos de socialistas de centro, representados por el SPD. Y Stolz, que es el apellido del canciller actual, despidió hace una semana a su ministro de Finanzas, que era miembro del Partido Liberal. Es decir, los dos no eran del mismo partido, porque en Alemania pasa igual que en España. Los gobiernos se conforman de acuerdo a la votación del Congreso o el Bundestag. Y los tres partidos más votados en el 2021 fueron precisamente bueno, en realidad se separaron del partido de centro de derecha, el CDU, pero los tres partidos más votados aparte del CDU fueron los verdes, los amarillos y los rojos. Es decir, los socialistas o los socialdemócratas, los ecologistas y los liberales. Como todos, digamos, en el espectro político se ubicarían en el centro, porque ninguno es verdaderamente radical, lograron conformar un gobierno que se llamó el gobierno semáforo. Este gobierno no ha sido el típico en las últimas décadas de gobierno en Alemania, sino que más bien es una especie de rareza, porque normalmente los dos partidos más votados, o los dos partidos tradicionales, que son el SDP, son los rojos, y el CDU, que normalmente se representa con el color negro o el azul oscuro, son partidos de centro, centro izquierda y centro derecha, que normalmente conforman gobierno con una popularidad mayor incluso al 60%. Son gobiernos muy estables. De hecho, Joseph Stolz viene de ser el vicecanciller durante los últimos 3 años de gobierno de Angela Merkel, que era el CDU. Entonces, a pesar de que son partidos diferentes, quizás con alguna visión diferente del manejo del Estado, porque unos son de centro derecha, otros son de centro izquierda, la verdad es que normalmente suelen conformar coaliciones y trabajar juntos en el gobierno. Lo que ocurrió la semana pasada fue que Stolz despidió a Lindner, que era el líder del partido amarillo o liberal, básicamente porque no lograban coincidir en dos grandes aspectos. El primero, el gasto público y el endeudamiento, y el segundo, las políticas ecologistas. Básicamente Stolz tiene en su cabeza, después de la llegada de Donald Trump, que deben invertir en energías renovables y que deben aumentar el gasto público, sobre todo en materia de defensa, porque ahora que Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos, se sospecha que va a hacer lo mismo que hizo durante su primer gobierno, que era poner un poco en jaque a la OTAN y la ayuda militar que Estados Unidos le da a la organización de defensa, que no es nada más europea, es una organización de defensa del hemisferio norte. Y que a pesar de que es fundamental para contrarrestar el juego político que hace Rusia e Irán, Trump es más dado a la idea de que cada país debe pagar cuando menos un 2% de su PIB en defensa, y no que Estados Unidos asuma la mayoría del gasto en la OTAN. Sin embargo, esto es discutible. Evidentemente es positivo que cada país ponga su propio dinero en materia de defensa, pero por otro lado también es importante señalar que el principal beneficiario de que haya una unión europea, una unión militar del hemisferio norte, es precisamente Estados Unidos, que ve cómo puede contrarrestar en el juego mundial, puede contrarrestar los poderes en ascenso en materia militar de Rusia y en materia económica y militar de China. Entonces, básicamente lo que ocurrió fue que se rompió esta alianza semáforo, y ahora Stolz está obligado a convocar a nuevas elecciones. Lo que pasa es que el SPD, el partido de Stolz, los rojos, no querían convocar elecciones sino hasta marzo del año que viene. Y el CDU, o el partido de centro derecha, que es el partido al que pertenecía Angela Merkel, ya no está dispuesto a esperar tanto, sobre todo porque ellos tienen muy buenos números en las últimas encuestas, alrededor de un 33%, 32% de
intención de voto y quieren aprovechar este rush, esta subida en las encuestas para que quedar como una mayoría muy consolidada en las próximas elecciones. ¿Por qué el CDU y el SPD, es decir, los negros y los rojos, no conforman un gobierno como lo habían hecho en anteriores ocasiones? Esto se llama en Alemania la Grosse Coalition. Y bueno, disculpen mi alemán, pero en todo caso es la gran coalición o la coalición alemana, porque normalmente es el CDU con el SPD y en algún momento se le integraba el Partido Liberal. Y esto era la gran, digamos, la coalición con los mismos colores de la bandera alemana. Y era, digamos, eran gobiernos normalmente muy estables. Sin embargo, con la aparición de dos partidos extremistas, por así decirlo, por un lado el AfD de extrema derecha y por otro lado la alianza Sarah Wagner de extrema izquierda, los votos se van dividiendo cada vez más. El miedo del CDU o el partido de centro derecha alemán es que el AfD, que es un partido que en algunos casos han calificado de neonazi, tenga cada vez más votos y le robe votos precisamente a la centro derecha, al CDU. Entonces el CDU quiere que las elecciones sean lo más pronto posible con el fin de evitar el crecimiento del AfD, que demostró además muy buen rendimiento electoral en las últimas elecciones regionales que hubo este año en Alemania. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con Donald Trump y cómo se relaciona con la ecología? Básicamente porque la gran disputa dentro de la coalición que se acaba de romper en Alemania es que el SPD o la centroizquierda no estaba de acuerdo con el gasto público que quería las limitaciones al gasto público que le imponía el partido amarillo o los liberales. El ministro de Finanzas en muchas ocasiones discutió y dio a conocer las discusiones a la opinión pública acerca del endeudamiento que normalmente, esto ya es mundial, que los socialistas normalmente imponen a los países. Un sobreendeudamiento que en el presente les permite utilizar una gran cantidad de dinero, pero en el futuro les hace tener políticas fiscales básicamente absurdas, porque le imponen tasas, aranceles e impuestos a la sociedad basados en un dinero que ya se gastó y del que normalmente no se ve mayor beneficio. Entonces, los rojos y los verdes, es decir, el SPD, que es la centroizquierda, y los ecologistas, estaban de acuerdo en aumentar el gasto público para paliar el gasto, sobre todo en materia de defensa de Alemania, mientras que los amarillos decían que es inconstitucional porque la propia constitución alemana impone un límite al endeudamiento. Esto hace que se quiebre la alianza actual del gobierno de Alemania y los verdes sobre todo estaban motivando el gasto público a políticas de ecológicas, ¿no? de energías renovables. Sin embargo, estas políticas de energía renovable suenan bastante lógicos porque a raíz de la guerra de Ucrania y Rusia, Alemania se ha visto forzada a emigrar a energías renovables para no depender tanto del gas ruso. Es una cuestión de, si se quiere, de supervivencia del Estado alemán, porque la primera consecuencia que hubo cuando empezó la guerra entre Rusia y Ucrania fue que aumentaron los precios de consumo de la energía en las viviendas alemanas y con eso pues el gasto de la familia y el descontento porque cada vez los servicios eran más costosos y este tipo de cosas. Entonces no es tan ilógico que los verdes propusieran un mayor gasto en temas de energías renovables, pero evidentemente cuando se hace un gobierno de coalición, si no están de acuerdo la centroizquierda con la centroderecha, representadas por el SPD y los liberales, pues evidentemente en algún momento esto se iba a romper. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento el CDU, es decir, el partido de centroderecha, tiene muy buenos números y no quiere conformar un gobierno con el segundo partido más poderoso en este momento en opinión pública, que es el AfD, que como le decía, son considerados los de ultraderecha. Pero en Alemania pasa algo muy... que es como parte de la diatriba política en el mundo, ¿no? Que los extremos del espectro político suelen tocarse. Y es que la AfD y el partido de izquierda o de ultraizquierda Alianza Sarah Wagner son partidos que económicamente pueden estar
en los extremos, pero que socialmente se tocan. ¿Por qué? Porque el AfD, por ejemplo, tiene la idea de evitar la inmigración y la Alianza Sarah Wagner también tiene la misma idea con la inmigración. Solo que el AfD le da un componente un poco más racista, mientras que la Alianza Sarah le da un componente más económico. Pero por otro lado también comparten temas de liberalismo en el mercado, a pesar de que es llamado de extrema izquierda, ellos comparten una filosofía económica que se llama ordoliberalismo, que es como, bueno, el Estado, debe haber libertad de mercado, pero el Estado debe intervenir para que no se conformen monopolios o oligopolios o que, digamos, las empresas abusen de la sociedad, de los consumidores. Esto en realidad es parte de una filosofía alemana que surgió a principios del siglo XX y que yo creo que si uno le pregunta a todos los representantes políticos alemanes en este momento, todos se consideran a sí mismos ordoliberales, ¿no? O de libre mercado con supervisión estatal, básicamente. Pues, ¿cuál fue la influencia de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca nuevamente en esta ruptura? Básicamente que el partido del que viene Stolz, que es el canciller actual, se ve la necesidad de aumentar el gasto público en materia de defensa, mientras que los liberales que conformaban el gobierno decían que se debían respetar los límites del endeudamiento. Aunque Donald Trump aún no es el presidente gobernante de los Estados Unidos, evidentemente se ve lo que se viene, ¿no? Lo que se aproxima con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Pero por otro lado también está el hecho de que ya el SPD no es ni siquiera el segundo partido más votado en Alemania, sino que es el tercero. Está por detrás del CDU, que es el partido de centro derecha, y el AfD, que es el partido considerado de extrema derecha. Lo más probable, bueno, ya se decidió, hace unas horas se decidió que efectivamente las elecciones iban a ocurrir el próximo 23 de febrero y esto en un acuerdo entre el SPD y el CDU, que son los partidos tradicionales alemanes, pero digamos que el apuro que tenía el CDU o el partido de centro derecha para que se realizaran las elecciones era básicamente que el AfD no ganara o la extrema derecha no ganara más escaños. ¿Qué puede ocurrir en esas elecciones? Bueno, básicamente que el AfD tenga mejores rendimientos que en este momento, a pesar de que el CDU no quiere conformar coalición con ellos. Estamos hablando que el CDU tiene aproximadamente un 30% de intención de votos, mientras que el AfD tiene casi 20%, se aproximan a 17-18% de intención de voto. También puede ocurrir que el Partido Liberal desaparezca del Bundestag, es decir, no tenga escaños en el Congreso porque está en franco declive, y es probable que el CDU, un partido de centro derecha, tenga que hacer nuevamente una alianza para llegar al gobierno y formar gobierno con el SPD, que es el partido de centro izquierda, y con los Verdes, que es un partido de centro. Básicamente de políticas ecológicas. Que estas políticas ecológicas son bastante importantes no nada más en Alemania, sino en toda la Unión Europea. Esto conformaría una especie de coalición jamaica conformada por el CDU, el SPD y el Partido Verde. Es lo más probable que ocurra, sin embargo hay que esperar a las elecciones en febrero para saber quiénes van a ser los partidos más votados. De todas maneras se descarta, por ejemplo, que lleguen al gobierno partidos como el de la izquierda, así se llama la izquierda, y la Alianza Sarah, que no le dan los números para conformar un gobierno, y es muy probable que el CDU tampoco esté interesado en conformar un gobierno con esta parte del espectro político. Básicamente esto es lo que está ocurriendo en Alemania. Todo lo que está ocurriendo también está basado en la ley, es decir, a pesar de que es una crisis política del canciller, no está por fuera de la Constitución, y digamos que no hay un problema real en la competencia de los poderes y qué se puede hacer para evitar una crisis institucional. En realidad todo esto está contemplado dentro de la Constitución alemana, y es cuestión de que se celebren las elecciones y pues los políticos se sienten a negociar a ver cómo hacen para conformar un nuevo gobierno.